valorar y conocer cuáles son esas cambios en gestiones. Y esos cambios sin duda son muy distintos cuando se manejan de forma aislada a cuando se manejan de forma conjunta. Entonces, todos nosotros somos agentes de cambio, cada uno de nosotros con acciones mínimas y pequeñas son agentes de cambio. Cada uno de nosotros puede ayudar a que las perspectivas sean distintas en todos los momentos y nosotros fortalecer las acciones, sin duda alguna, van a generar mejoras en nuestra organización. Esto no necesariamente tiene que proceder de grandes acciones o de acciones que sean por toda la corporación de buenas a primeras, sino que inciden los cambios en esas acciones pequeñas que como seres individuales también proponemos y proyectamos. Sin duda, algunos tienen más asertividad que otros. Otros nos equivocaremos en muchas de las acciones, pero sin duda alguna tenemos que propiciar la reflexión entre dos cosas importantes que son el cambio y la transformación. Y cuando hablamos de diferenciar cambio y transformación, debemos reconocer que hay visiones distintas que tenemos. Nosotros como adultos tenemos una visión, los líderes de las empresas tienen visiones, los niños tienen visiones distintas, es decir, que esas visiones van a tener muchísimas diferencias, muchísimas aristas. No va a ser fácil coincidir en todas las visiones. Algunos querrán reincorporarse ya a las actividades, otros querrán hacerlo bajo estrictas medidas de bioseguridad y va a haber una variación. Los aspectos que son comunes y los que nos unen. Todos nosotros queremos buscar la productividad en nuestros negocios, en nuestra vida familiar, la estabilidad, el retorno a una vida que teníamos, no entendiendo que hay cosas y situaciones que van a cambiar de proceso. Entonces, nosotros tenemos que visualizar que esos cambios, muchos podrán ser de situaciones, muchos podrán ser de momentos, pero otros un proceso de transformación mucho más grande. En este sentido, al final lo que queremos es llegar a un arco del triunfo, queremos llegar a una solución que nos permita sentirnos que estamos estables, que nos permita sentirnos que estamos propiciando, haciendo acciones de prevención, que estamos teniendo nuestros ingresos, que estamos protegiendo nuestra familia, es decir, que estamos desarrollando todas esas cosas, pero que inicialmente algunos verán que será de una mejor manera y otros serán de otra manera. Es decir, vamos a tener diferentes opiniones en nuestras empresas y para eso necesitamos también adaptarnos a ese cambio. Dentro de eso, comentar que inicialmente lo que antes era blanco y negro, ahora resulta que no es así. Entonces, va a haber muchísima divergencia, roce, opiniones distintas, diferentes posiciones, y eso es parte del proceso que conduce al cambio. Yo recuerdo cuando vi esta fotografía, me gustó muchísimo. Nunca pensé que realmente yo iba a ser parte de esa fotografía. ¿Cómo hemos adaptado la casa, la mesa del comedor de mi casa, como salón de clases, como área de conferencias, como punto para transferir esto? ¿Cómo la silla que tenía en el comedor, una silla que ocupaba inicialmente 15 minutos, 20 minutos mientras comía, y ahora resulta que tengo que traer una silla de la casa, de la oficina, para poder desarrollar mejores actividades, porque si no comienzo a padecer de situaciones musculoesqueléticas? Es decir, necesidad de cambios y lo más importante es propiciar que esos cambios sean a mejora. Tratar de que la situación, el entorno, se adapte a una mejor condición y que no seamos nosotros nada más los que dicen un cambio. Estos cambios forzados, no pensados, ser sin duda alguna traumáticos, no beneficiosos. Entonces aquí hay que empezar a diferenciar lo que es un cambio y lo que es una transformación. Cuando hablamos de cambio mencionamos a que se alude a la transición que ocurre de un estado a otro. Pero cuando hablamos de transformación decimos que es una acción, un proceso mediante el cual algo se modifica, se altera o cambia de forma manteniendo su identidad. Entonces, una cosa es cambiar de una postura, cambiar de una situación actual a transformar una empresa en un proceso productivo distinto, una estrategia de una manera distinta. Entonces, aquí hay que diferenciar entre una cosa es el cambio y otra cosa es la transformación. No son iguales. Y recordemos que la prevención no es nueva, la prevención es bíblica. Desde Noé, cuando venía el diluvio, comenzó a realizar cambios y logró una transformación. Logró, de hecho, que permaneciera, por así decirlo, la especie humana, por un sentido figurado. Entonces, nosotros tenemos que propiciar también y recordar que estas cosas van cambiando, la época va cambiando, la situación va cambiando y la seguridad y salud en el trabajo va cambiando. Eso, el liderazgo y el aprendizaje son indispensables el uno para el otro. Nosotros tenemos que ir aprendiendo de esto. No podemos seguir llevando los mismos procesos de la misma manera. Tenemos que propiciar cambios, inclusive en nuestra vida, en nuestra cadena productiva. Las empresas y los prevencionistas que no se adapten al cambio simplemente desaparecerán. Nosotros, por ejemplo, a nivel de Panamá,
grandes cosas por cambiar. Nosotros no tenemos, por decir, un registro asertivo de la accidentalidad. Imagínense eso, que nosotros en esta época, en el siglo XXI, no tengamos un registro asertivo de la accidentalidad laboral. Y por lo tanto, no podemos evitar que se repita lo que no sabemos cómo sucede. Entonces necesitamos cambios, pero también necesitamos transformaciones del sistema. Y eso depende de la acción de cada individuo del colectivo. Nosotros podemos identificar lesiones o ese tipo de... Nosotros necesitamos esos datos vinculados a dónde ocurren las lesiones que tenemos. Necesitamos personales contratados, eventual. Es decir, nosotros inclusive anticiparnos a situaciones como saber cuáles son los trabajadores que se van a accidentar a cierta hora del día y eso obedece a registro. Entonces, nosotros tenemos que ver qué cosas tenemos en cambio en nuestra empresa, qué cosas, los procesos productivos, para esa forma, al final de esta jornada, ser más efectivo y decir, entre tal hora y tal hora, de tal día, entre 9 y 11 de la mañana, un trabajador entre 18 y 25 años, aproximadamente sentido entre tal y tal proceso en X área y de esa forma lograr incidir en la accidentalidad. Estos cambios estadísticos comenzaron con pequeñas cosas que son los registros. Por eso yo invito a que nosotros comience a llevar el registro de las cosas que están cambiando. Porque si no sabemos qué cambia y hacia dónde vamos, difícilmente vamos a tener un norte y por lo general casi siempre somos víctimas de las circunstancias. Entonces, es importante mantener una diferencia entre lo imposible y lo posible y va a depender, por supuesto, de nuestras voluntades, pero un trabajo en equipo será necesario. No es una visión individual, obedece a un trabajo sistemático donde toda organización vea en dónde converge, qué es lo que converge, cuál es el norte que desea, hacia dónde van sus objetivos de seguridad. Entonces, como ese ciclo PHVA que hicimos al principio, esa planificación inicial de la empresa, eso hay que retomarlo. Vamos a ver cuáles son nuestras metas, dónde vamos. No es igual decir que vamos a operar una construcción de un canal en las mismas circunstancias que antes. No es igual decir que empezar trabajo en altura o gran altura igual que antes. Tenemos que oficiar cuáles son los cambios. Por eso necesitamos orientar también un perfil. Y lo decía Diana en su conferencia anterior, los conocimientos, lo decía Edgar también, el derecho de la necesidad de que la gente se equivoque en sus procesos productivos. Lo hemos estado conversando de la necesidad de adaptar un perfil hacia los diferentes como productivo. Entonces, ahí decía una frase muy interesante de Emily Dickinson, decía, cambiar cuando lo hagan en las colinas. Es decir, nosotros no pretendemos cambiar si no hay un cambio desde la base, desde la esencia, desde la pirámide, perdón. Hay que cambiar los cambios. Incluso esos cambios no serán muchos favorables, pero como dice ese refrán, esa frase, incluso las mejores semanas comienzan con un día lunes. Entonces, estos cambios conducen, sin duda alguna, a fortalecer acciones como prevencionistas. Los prevencionistas tenemos que estar dispuestos al cambio, a la variación, a la modificación de los procesos, a esa tolerancia al cambio y ese gran proceso de adaptación. Nosotros necesitamos también reglamentar, por ejemplo, capacitaciones que en la seguridad y salud en el trabajo no se dan por medios virtuales y que ahora tienen que darse. Entonces, es interesante cómo vamos a medir la efectividad de las capacitaciones a distancia. Inclusive cuáles son las organizaciones que van a estar acreditadas para brindar capacitación a distancia. Hay un proceso de cambio bien interesante que nosotros tenemos que participar. Y aquí lo fácil es decir, no, me gusta así como estoy muy cómodo, pues estaremos destinados al fracaso, porque esta vida no se detiene. Hay cambios y hay transformaciones. Unas serán agudas, otras serán crónicas. La mente es como un paracaídas, solo funciona así. Nosotros necesitamos también propiciar las cosas que tienen que cambiar de manera definitiva, las transformaciones de nuestras empresas, de nuestros procesos de capacitación, de nuestros sistemas de evaluación. Necesitamos también ver cómo vamos a hacer ese análisis de riesgo, cómo incluir esa matriz que bien decían los conferencistas para incluir el tema del peligro psicosocial, cómo vemos como médicos, doctores, bomberos se han suicidado ante situaciones de estrés que manejan en de pandemia. ¿Qué preparación hay de riesgo psicosocial? Entonces, no es igual la percepción, por ejemplo, de un trabajo en altura que un gran altura. Esos aspectos, cómo diferenciamos esa situación, cómo un soldador tiene que aprender a soldar en altura. Entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber un formación. Y el liderazgo, por supuesto, nos lleva a desbloquear el potencial de la gente y a hacerlos mejores cada día. Entonces, tenemos una necesidad, una realidad de fortalecer la gestión preventiva y de los, desde la validación de los organismos de seguridad, de las organizaciones, de la validación de las academias de las universidades. Un buen líder no es un buscador de consenso, sino un moldeador de consenso. Nosotros como líderes en el área de seguridad
legislaciones, en las reglamentaciones, en los procesos productivos también. Necesitamos actualizar documentación e inspección de montaje y andamiajes, por ejemplo, ahora en situaciones complejas, cuando se vinculan los sectores marítimo portuarios. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que incidir. Información. Solamente lo haremos si consideramos inclusive el trabajo en equipo. Involucrarla al ente directivo, involucrar a nivel corporativo será fundamental. Solo desde el área de seguridad no lo vamos a hacer aislado, haciendo protocolos de bioseguridad aislados, no lo va a hacer. Tiene que involucrar a sus niveles corporativos, a los trabajadores. Necesitamos inclusive propiciar temas vinculados a la bioseguridad en edificaciones de gran altura. Tienen que ver con procesos inclusive de soldadura, con procesos de estabilización. Pablo, Necesitamos un minuto propiciar. al aire. Y eso para mí es importante que también lo hagamos como líderes, no diciendo qué hacer, sino ayudando a que se haga. Necesitamos leyes en español. Por ejemplo, en Panamá tenemos muchas normas en FPA en inglés que tienes que pagar para descargarlas. Necesitamos leyes en español enseñadas en universidades nacionales bajo la realidad nacional. No nada más copiar. Recordemos que siempre decimos que Dios es de nuestra nacionalidad. También decimos que Dios es a cualquier situación adversa que pueda darse y que afortunadamente ha dado muy bien como padres de niños panameños, como padres de ciudadanos, como prevencionistas, los procesos de evolución, sobre todo, no nada más verlos, sino también conocer el proceso más importante del aprendizaje del ser humano, la evolución del ser humano, propiciar todas las acciones tecnológicas muy rápido. Las enfermedades avanzan muy rápido, pero nosotros avanzaremos a una velocidad distinta. Mientras seamos más concisos en eso, mientras no transformemos lo que enseñamos, seguiremos viviendo en el futuro nuestro pasado. Tenemos que analizar muy bien las acciones que desarrollamos, pero en conjunto. No hagamos cosas solos. Como oficiales de prevención y seguridad, no tenemos la potestad para cambiar lineamientos de la gente, sino sugerir. Y esa sugerencia va principalmente en mantener esa sintonía con los directivos, con las organizaciones, con los gremios. Lo que usted aprende se fortalece mientras lo enseña. Entonces, lo primero que propiciamos es el trabajo en equipo. Partamos de eso justamente, del trabajo en equipo para propiciar los cambios y las transformaciones que necesita. La adaptación al cambio se basa en aprender y desaprender. Y de esto, por supuesto, tenemos que lograrlo juntos. Tenemos que propiciarlo juntos y ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades. Que espero que esta corta presentación, pero con muchísimo cariño, haya sido del agrado de todos y no me queda más que dar las gracias y felicitar a las personas que se mantienen en el evento y que han comentado en las redes sociales. Bendiciones para todos desde la ciudad de Panamá y quedo presto a cualquier consulta o comentario. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por tu ponencia.